¿no es cierto? Y desmenuzar y tamizar. Pero eso se puede hacer cuando pasa menos del 10% de la malla número 10. Pero sin embargo, si pasa más, entonces siempre aconsejable hacer por el método de vida húmeda o método de lavado, que se llama. En este caso estamos haciendo un ensayo por el método de lavado. Pues aquí tenemos como dato peso seco original, es la muestra que estamos escogiendo, y después, una vez seco, lo lavamos y nos queda 474.5 gramos. Entonces, 500 menos 474.5 gramos, tenemos 25.5 gramos pérdida por lavado. Ahora, lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, estamos utilizando las mallas que siempre uno debe utilizar. Esta graduación, esta cantidad de mallas que tenemos aquí, nos permite clasificar en cualquier sistema de clasificación de suelo. Porque para clasificar un suelo necesitamos saber la granulometría del material. Entonces, en lo posible, siempre hay que tratar de usar esta cantidad de mallas. Bien. Entonces, en el método de lavado lo que se hace es colocar abajo la malla número 200, encima se coloca la malla número 100 y otra puede ser dependiendo de la cantidad de material grueso. Lo que se pretende aquí al lavar es que no dañe, o sea, al lavar estamos desprendiendo las partículas que están unidas a veces con partículas más grandes. Entonces al lavar lo estamos separando. Entonces la malla 200 es una malla bastante fina, entonces para eso estamos protegiendo encima con otras mallas de mayor grosor la malla. Entonces normalmente se utiliza la malla 200, se puede colocar la malla número 100 encima de la 200 y encima de la malla número 100 se coloca una malla número 60 y luego se coloca la malla número 40 puede ser, o siempre en la parte superior, si es que tiene grava, se coloca la malla número 4. Sería la 4, 40, 60, 100 y 200 para lavar, para proteger las mallas simplemente. Pues todos los retenidos acumulados lo unimos después y vamos a tener justamente el peso seco después de lavar. Esa es la forma de realizar una granulometría por método de vía húmeda o método de lavado. Entonces aquí estamos usando la tamiz 4, 10, 20, 40, 60, 100, 200 y la base. Estas son las aberturas de las mallas en milímetros y nos quitamos el peso retenido acumulado. En la número 4 tenemos 9.10 gramos, en gramos por favor aquí. En la número 10, 44.60 sucesivamente. Entonces en la malla número 200 ya está acumulado 473.20 gramos. Y nuestra muestra, fíjense, aquí tenemos peso seco 474.5. En cambio aquí tenemos 473.20. Entonces esta diferencia entre este valor y esto es la cantidad de material pérdida por lavado, por tamizado. A veces al tamizar se pierde. Entonces cuando estamos tamizando solamente se admite el 2% de pérdida. Entonces esta diferencia de pesos entre el peso seco y el peso retenido acumulado, el total, nos permite determinar cuántos gramos se ha perdido al tamizar. Bien. Una vez determinado el peso retenido acumulado, entonces vamos a calcular el peso retenido en cada tamiz. Bien, entonces, ¿qué es? Simplemente hacer la diferencia entre estos valores. Aquí en la primera malla tenemos 9.10 gramos. Búsquense una calculadora, por favor, y un papel, porque vamos a dar ejemplo de dónde salen estos valores. Entonces aquí tengo 9.10, entonces ahora 44.60 menos 9.10 me da 35.50. Estoy calculando la cantidad de pesos retenidos en cada malla, en cada tamiz. 120.20 menos 44.60 me da este valor, 75.60. 252.30 menos 120.30 me da este valor. ¿Me están siguiendo, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya.
Muy bien, entonces, de ese modo se determina hasta aquí. Lógicamente aquí la base, lógicamente aquí nos da 1.70, lógicamente al lavar, en este caso, ¿no es cierto? Siempre después de lavado todavía hay un poco de material, entonces aquí pasó también 1.70. Veamos, bien. Ahora, ¿cómo calculamos el peso retenido en cada tamiz? Aquí aumentenle, por favor. Porcentajes retenido en cada tamiz. Y falta un poquito. Póngale aquí. Peso retenido en cada tamiz. Entonces, aquí hacemos una regla de 3. Por ejemplo, vamos a decir que si pasara todo, o sea, si el peso total, en este caso, es 500 gramos, es el peso total. A ver, hagan 500 gramos, ese es 100%. Entonces, el peso es detenido en cada tamiz 1.8 es el X. Perdón, aquí, 9.10 es X. 9.10 gramos es X. Pues aquí va a ser igual a 9.10 por 100 dividido entre el peso total. Fíjense, no estamos dividiendo entre este peso, sino por el total. Entre 500. A ver cuánto les digo. ¿Verifica aquí o no? Perdón, aquí. 1.8. ¿Cuánto le dan? Igual, todos dan igual, ingeniero. Todo igual, ¿no ve? Entonces es una regla de 3. Para este lo mismo. 35.5% dividido entre 500. Igual aquí. 132.10 multiplicado por 100 entre 500 le va a dar este valor, sucesivamente. Claro, ¿no? Sí, de ese modo calculan el porcentaje retenido. Muy bien. Ahora calculamos el porciento que pasa. Ahora, para eso hacen lo siguiente. Porciento que pasa. Va a ser igual a 100. Si pasara todo, pasaría 100, ¿verdad? Menos la sumatoria de los porcientos retenidos en cada tamiz. Repito, porciento que pasa es igual a 100 menos la sumatoria del porcentaje retenido en cada tamiz. Muy bien, hagamos el primer caso. Pongan 100 menos 1.80. ¿Cuánto le da? 98.2. 20, ¿no es cierto? Ya, ok. Ahora, para sacar este, ¿qué hacemos? Va a ser igual a 1.80 más 7.10. Entonces, la suma de esto lo restan de 100. Entonces sería 100 menos 1.80 menos 7.10 le va a dar este valor. Sí. Ya. Ahora, para el otro lo mismo. 1.80, perdón, 100 menos 1.80 menos 7.10 menos 15.10 le va a dar esto, 76. Sí, también debe ser. Entonces, esa es la misma secuencia. Entonces, todo hasta el final así. Puede ser que haya fallado aquí los decimales, pero con 2 decimales es suficiente, se puede redondear. Bien, entonces ya tenemos el porciento que pasa. Ahora, con este porcentaje que pasa, lógicamente vamos a hacer la gráfica, ¿no es cierto?, utilizando esta escala. Vamos a representar la curva. El porciento que pasa en este eje y lógicamente cada tamiz vamos a obtener una curva de este tipo. Cuando se representa la curva en suelos, no se utiliza regla ni escuadra, se utiliza una cercha, porque estos segmentos son a veces parabólicos o elipses, entonces nunca se traza con una escuadra, no son rectos, no son tramos rectos.
Bien, entonces le decía, ¿por qué no es conveniente trazar un segmento recto? Porque justamente, fíjense, por eso estamos usando la escala logarítmica, porque el diámetro de las partículas varía logarítmicamente, no varía linealmente, varía logarítmicamente. Por eso es que se pone siempre esta línea, se pasa siempre con una cercha, o hay que dibujarlo, ¿no es cierto? Por eso es muy difícil a veces plantearse una ecuación. Eso se puede, una ecuación se puede hacer para trazar una recta, una curva, digamos. Se puede hacer cuando las dimensiones de los tamaños de las partículas están ya definidas. Ahí se puede hacer mediante la computadora, pero en forma real no sabemos, ¿no es cierto?, las variaciones que existen, por ejemplo, de una malla del número 4 a la número 30, por ejemplo, o de 30 a la 100, o sea, hay infinidad de partículas intermedias. Entonces, por eso siempre es conveniente trazarle con una cercha. Bien, entonces, una vez obtenido, como decía, el porcentaje que pasa, representamos aquí en esta escala semilogarítmica. Y de ahí vamos a obtener justamente el diámetro efectivo de Hassen, es de D10, de 30 y de 60. ¿Y eso cómo se obtiene? Tomando en cuenta, por ejemplo, si quiero calcular D sub 10, voy a tomar el 10% que pasa a la malla 200, y voy a trazar paralela a este eje, y vengo hasta la curva. Supongamos que estamos analizando esta curva. Entonces voy a venir aquí, y aquí va a ser el D sub 10, el equivalente al diámetro, en este caso es 0.1. Ahora, el de 30 va a ser lo mismo. Esto, vengo aquí, también está en encontrar acá, y este va a ser el diámetro, que es 1. Entonces, ahora el de 60, vengo aquí, también encuentro acá, y bajo acá. Esta es la escala que corresponde, ¿no es cierto? Esta es la abertura de las mallas, entonces el diámetro es el diámetro de la parte de 10, que es el diámetro de esa partícula. Bien, con eso vamos a calcular C sub C y C sub U. Después le voy a explicar para qué sirve eso. Bien, como que aquí ves, C sub U es de 60 sobre 10, y C sub C es igual de 30 al cuadrado sobre de 10 por de 60. Este se llama coeficiente de concavidad o de curvatura. Y el otro es coeficiente de uniformidad del C sub U. Bien, ahora pero vamos a verificar si realmente estaba bien hecho nuestro repetir. Cuando hay pérdida por tamizado en más del 2%, hay que repetir el ensayo. Pero vamos a verificar aquí. A ver, sumen ustedes y saquen el porciento, ¿no es cierto? Aquí tenemos, la sumatoria total nos da 474.30. ¿Cuánto por ciento nos da aquí? Debería darnos 100, ¿no ven? ¿Cuánto nos da aquí? El porcentaje. ¿Con 500, ingeniero? Sí, con 500. Claro, 500 es porque 100%, y esto ¿cuántos por ciento? ¿Cuánto corresponde? Me sale 94.86. 94.83, ¿no? Ya, bien. Pero no, entonces no nos da 100, ¿no ven? No. Ahora saquemos la pérdida por lavado. Hagan la regla de 3 con 25.5 por el peso total. ¿Cuánto me dijo? 90 y ¿cuánto? 93. 94.86. 94.86. Yeah. Ahora, calcule con el 25, el porcentaje, con respecto a esto. Sí, 5.1. 5.1. Ya. ¿Cuánto le estaría dando ahí? 94.86 más 5.1. ¿Cuánto le da? 99.96. 96. 96. Nos falta algo, ¿no? Bueno, pero aquí tenemos, fíjense, tenemos pérdida por lavado, perdón, por tamizado. Entonces, tenemos 74.30 más, saca ahora el porcentaje entre 473.20 menos 473.20.
4.30. ¿Cuánta diferencia? Menos 1.1. Ya serían acá, estaríamos viendo. ¿Cuánto le da? Menos 1.1. Ya, entonces daría 0.1, ¿no? Eso, ¿no? 473.2 menos 474.3 menos 1.1. Bien, ya, entonces nos daría 1.1. Ya, eso sería en realidad la pérdida por tamizado. Anda mal, repito. Esto es de 473.30%. Aquí tenemos 474.5. Entonces saquen el porcentaje de este 474.5 menos 474.3, el porcentaje de eso. No va a ser 0 y algo. Repito. Es 0.2. Ya, eso, 0.2. Entonces, nuestra pérdida por... ya, entonces aquí ahora lo sumamos a 99.96 más 0.2. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto dijo? 99.96, que sacó ese dato, más 0.2, ¿cuánto le da? 99. 100.16. 99.96 más 0.2 le daría 99.98, ¿no? 98, ¿no? O sea, la sumatoria nos daba 94.86 más 5.1 nos da 99.96. Más 0.2, ¿cuánto da? Pero 0.2 era en gramos, no estaba en porcentaje. No, saquen en porcentajes, por favor. ¿Con 500? Sí, sí. Okay. Es mínimo. $0.04. Ya. Y lo suma a 99.96. 100%. 100%, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa nuestra gravimetría? Está perfecto. No da 100%. Entonces, ahora, pérdida por lavado, ¿cuánto tenemos? Saque el porcentaje correspondiente que era, en este caso, 5.10, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto, vamos a tener que calcular de esto, entonces aquí en este caso nos dio 5.1. Ya. Entonces, ¿pérdida por lavado es un dato? ¿O hay que saber? ¿Perdón? ¿La pérdida por lavado es un dato? Claro, porque el dato inicial es este, peso total. Pero cuando lo lavamos en la malla número 200, nos quedó solamente 474.5. Entonces, esto menos esto nos da 25.5 gramos. Entonces, esto es por lavado. Ya hemos lavado. Entonces, ya hemos perdido por lavado 5.10. Entonces, estamos haciendo el cálculo justamente con el peso original. Por eso nos dio 94.86 nomás esta cantidad, haciendo la gravimetría. Pero hay que sumárselo lo que ya se perdió a lavar, para que sea así. Bueno, listo, gracias. Esa era la cosa. Bien. Entonces, eso sería la forma, digamos, de hacer la gravimetría, ¿no? Por eso, como recomendación, siempre traten de utilizar estas mallas. Todo el material que queda retenido en la malla número 4 se considera grava. Desde la 4 al número 100 se considera arena. De la 100 a la 200 es limo. Todo material que pasa a la malla 200 es arcilla. Es una clasificación que generalmente, si ustedes se fijan en esta tabla, es así más o menos. De acá es grava, de aquí es arena, de aquí finos. Pero no nos está diciendo hasta dónde es el limo. Pero el limo te corresponde que sea hasta 100. Y después todo menor de 100 ya serían arcillas.
Eso sería entonces el método en la... tracen con esto esta curva y traten de encontrar el D sub 10, el D sub 30 y D sub 60 y calculan este valor C sub U y C sub C. Y es esto. Entonces, estos parámetros siempre es conveniente cuando hacemos granulometría para determinar una clasificación. Es conveniente calcular estos dos valores. ¿Por qué? Por ejemplo, si utilizamos la clasificación del sistema SUC o la STM, le van a decir arena bien graduada o arena mal graduada. Pues, ¿cómo sabe si es malo o bueno? Por ejemplo, aquí nos está diciendo, fíjense, si el coeficiente de uniformidad es mayor a 4, indica que son gravas o mezclas gravosas. Si C sub U es 6, mayor a 6, indica que son suelos arenosos o mezclas arenosos con poco o nada de material fino. Entonces sabemos, ¿no es cierto? Si este fuera mayor a 4, entonces van a ser mezclas de gravas. Y si es mayor a 6, va a ser suelos arenosos mezclas con arena y gravas. Este es su, ya no está diciendo el tipo de suelo. Ahora lo verificamos aquí. El coeficiente con cavidad dice, es una forma de medir la forma de la curva. Pero si este valor, C sub C, nos da de 1 a 3, significa que el suelo está bien graduado. Si está fuera de 1 y fuera de 3, entonces el suelo está mal graduado. Entonces es conveniente siempre calcular esto para identificar si ese suelo es mal graduado o bien graduado. Porque podemos tener también grava mal graduada, grava bien graduada. Cuando entremos en la clasificación vamos a ver eso. Entonces, en granulometría siempre traten de utilizar, repito, estas mallas para determinar estos valores. Porque hacemos una curva y de ahí sacamos C sub U y C sub C, que les va a ayudar a clasificar el suelo. Bien. Entonces sería entonces la clasificación, la granulometría mediante el método mecánico. Ahora el otro método, no sé si ya hablamos del método hidrómetro, todavía no hablamos, ¿cierto? Entonces ahora, otra cosa. Si yo quisiera prolongar una granulometría con partículas menores a la malla 200, entonces yo puedo prolongar esta curva, pero para eso necesito hacer ya una granulometría mediante otro método que se llama el método de hidrómetro, o también el método de la pipeta o el método de sifoneado. Son tres métodos que hay. Pero el más usual en nuestro medio es el método de hidrometría, método de hidrómetro. Vamos a ver en qué consiste este método. El método de hidrómetro es el método más conocido para materiales finos. Pero otro método que actualmente se utiliza es el método del sifoneado, que fue propuesto por Raúl Valle Roda. Hay otro que es propuesto justamente por las Fuerzas Armadas Americanas. Se llama el método de la pipeta. El método de la pipeta es bastante divulgado, por ejemplo, en México. Es basado también en el método de la sedimentación, basado justamente en esta ley de Stokes. ¿Qué dice la ley de Stokes? La ley de Stokes que indica de que en un medio continuo, ¿no? La partícula, ¿no es cierto?, de mayor peso se precipita más rápido y a mayor velocidad. Entonces, los tres métodos están basados en esta ley. Pero el asunto que, lamentable, como repito, en nuestro medio, que pese a que Raúl Valle Roda es boliviano, un paseño que, bueno, un investigador que hizo justamente el método del sifoneado y también hizo algunos métodos de cálculos, por ejemplo, en presiones para suelos, hizo también el método para calcular estabilidad de talud.
está aceptado y está normado por las normas ASTO. Pero lamentablemente no, como él murió y hace mucho tiempo, entonces sus métodos están basados en las normas ASHO. Y la norma ASHO es una norma que era anterior a las normas ASTO, ahora se llama ASTO. Eso, el cambio de esas normas ocurrió en el año 1970. Pero sin embargo está vigente este método del sifoneado. Y el método de la pipeta es justamente está vigente también, eso está adoptado por la FDA, la norma americana, que lo adoptan varios países en Latinoamérica, uno de ellos es México. Pues justamente ustedes me van a hacer una tarea complementaria, anótenlo por favor, y le voy a decir de qué libro van a sacar. Me van a ampliar este tema, describir el método de la granulometría utilizando el método del sifoneado. Van a utilizar un libro que está en español. ¿Puede repetir la pregunta, por favor, ingeniero? Describa el método de la granulometría por el método del sifoneado, esa partecita, sifoneado. Su autor es Saúl Valle Rodas, y justamente vamos a utilizar su libro de él. Está en español. El libro se llama, y la bibliografía de su contenido, de la materia, está al final, está la bibliografía, pero de todos modos se lo voy a dictar. El libro se llama Calles, Carreteras y Aeropistas. Un librito viejito ya, pero es bastante útil. Si los van a ver, esta es la definición que es capa base, que es un suelo A4, A5, pero lógicamente cuando de la norma ASHO, pero las definiciones siguen lo mismo. Es bueno que lo compren. Y lo venden a 40 bolivianos, cuesta de donde venden los libros en la calle Cebuana. En edición peruana, por supuesto. Ya. Ahora, el otro método es determinar la granulometría mediante el método del sifoneado, perdón, del método de la pipeta, sí, de la pipeta. Y eso lo van a encontrar ya traducido, además con ejemplo, en el libro de Saúl Crespo Villalaz. Saúl Crespo Villalaz. El libro se llama Mecánica de Suelos y Cimentaciones. Ahí está el método. O léanlo, y de ahí saquen un resumen cómo se hacen los ensayos. No lo manejamos en nuestro medio, pero es bueno que aprendan. Tal vez, por ejemplo, el método sifoneado es bien simple, pero aquí estamos acostumbrados a hacer el método del hidrómetro. Bien. Entonces decíamos que el método de hidrómetro se basa justamente en lo que dice Stokes, ¿no es cierto? El método de hidrómetro se basa en el hecho de que la velocidad de sedimentación de partículas en un fluido es función de su tamaño. O sea, las partículas más grandes y más pesadas se precipitan más rápido. Inicialmente este método fue propuesto por Paul Smith en Noruega el año 1926 y luego el señor Boyoukus hizo un cambio en el año 1927 y luego perfeccionada alrededor del año 1935 aproximadamente por Arthur Casagrande. Y este es el método de Arthur Casagrande. Desde entonces no sufrió cambio y seguimos utilizando este método propuesto por Casagrande. Bien. Entonces, lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Este método se basa fundamentalmente en la ley de Stokes que dice y nos da un diámetro equivalente para partículas
menores a la malla número 200. Como decía, podemos sacar partículas mucho menores a la malla 200. Cuando hacemos higrometría común, generalmente ponemos la malla 200, hasta ahí llegamos, pero después más allá, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de partículas tenemos? No sabemos. Entonces, mediante este método sí podemos saber. Bien, entonces el método de hidrómetro justamente se basa en, primeramente para hacer este ensayo, no sirve este ensayo para suelos granulares. Se trabaja para suelos finos. Entonces, para hacer el ensayo, hay que tamizar por la malla número 10. Entonces, la muestra con que trabajamos es material que pasa a la malla número 10. Con eso trabajamos. Entonces, la muestra preparada, lógicamente, una porción, no es fijo el peso, puede ser 200 gramos, 300 gramos o 100 gramos si quieren. Si es más fino, entonces fue suficiente 100 gramos, pero si utilizan un poquito de suelo tendiendo a hacer limo, entonces utilizarán 200 gramos, no mucho. Entonces, esta muestra está ya, como puedo decir, tamizada. Entonces, se coloca en un recipiente para hidratarlo. Hidratar significa de que hay que mezclarla con agua y batirlo bien para que salga una pasta cremosa y dejarla reposar para que se hidrate. Entonces, eso lógicamente lleva tiempo, puede ser 12 horas o 6 horas como mínimo para poder hidratar la muestra. Cuanto más fino, la hidratación es mucho más lento. Cuanto más solo son granulares, es más rápido la hidratación. Una vez hidratado, entonces colocamos y lo reposamos en el material y luego preparamos un fluido con un dispersor de viscosidad. Entonces agarramos, después vamos a explicar esto. Entonces para eso utilizamos este de aquí. Este es una probeta que tiene 1000 centímetros cúbicos. Y este es el hidrómetro, este bulbo, es de cristal, de vidrio, y lógicamente tiene una escala aquí. Una escala. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, preparamos el fluido, primero está la muestra preparada, luego lo batimos bien con una batidora de jugo si quieren, o si no manualmente, pero hay que batir bien, que esté totalmente mezclada la muestra. Una vez preparada la muestra, entonces se prepara el fluido. El agua que está mezclado con una solución química que se llama hexametamosfato de sodio. Anótenlo. Hexametafosfato de sodio. En el mercado se vende como cuadrofos, con Q, cuadrofos. ¿Anotaron? Hexametamosfato de sodio o cuadrofos, que es el mismo, solamente que el mercado se vende. El otro nombre científico, el otro nombre es nombre comercial, cuadrofos. Eso es lo mejor para hacer este ensayo, eso piden las normas. Pero si no hubiera eso, entonces se utiliza silicato de sodio. El silicato de sodio es la sal inglesa que utilizamos para ver si no está mal del estómago. Se prepara una solución, ¿cierto?, con porcentajes que indican las normas en el manual que tengo yo, que está en venta ahí, en la fotocopiadora, o si no le piden, le decía una copia del Instituto de Investigación, ahí está la cantidad que se echa, ¿no es cierto?, para hacer la solución. Es como una sal, se compran el silicato de sodio anhidro, o sea, en sólido. Entonces le van mezclando con el agua y van a preparar con un cierto porcentaje la solución. Agua con silicato, sodio. Y luego, a ese silicato de sodio mejor si le echan unas 3 o 4 gotas de agua oxigenada. Eso de curarse. Y lo mezcla, hace una mezcla, una solución. Eso también el agua oxigenada es dispersante. Ayuda químicamente a dispersar. ¿Qué significa dispersar?
separar las partículas. La arcilla que está unida a las partículas las separa, totalmente los dispersa. Entonces, esa función tiene justamente este líquido que está con un compuesto químico. Entonces, una vez hecho eso, ¿no es cierto? Ya preparado, ponemos una marca determinada y luego lo echamos la muestra a la probeta. Una vez echada la muestra a la probeta, entonces lo batimos ¿cómo se llama? La muestra con el fluido, tapando justamente aquí con corcho o bien con la palma de la mano durante unos 3 o 4 minutos, dando vueltas a todos lados, que se haga totalmente una mezcla, ¿no es cierto?, del fluido con la muestra. Una vez hecho eso, entonces ponemos hasta la marca de 1 litro, que dice 1000 ml, en este caso, está aquí. Muy bien. En ese, una vez, ¿no es cierto?, tenemos el tiempo con cronómetro, empieza el ensayo. Entonces, cuando colocamos este hidrómetro acá, lógicamente, si el fluido tiene bastante viscosidad, va a flotar. Entonces, esta parte de acá va a estar más arriba. Entonces, conforme se va precipitando las partículas más grandes, entonces, lógicamente, la viscosidad va a ir bajando. Entonces, esa escala lo estamos midiendo en función del tiempo, escala, tiempo, escala, tiempo, escala. Como estamos midiendo, ¿cierto? Cómo va bajando. Entonces, en función de eso, vamos a ir calculando justamente las partículas, el diámetro equivalente a las partículas. Lógicamente que para cuando hacemos el ensayo, la recomendación es que este fluido que estamos usando debe estar a 20 grados centígrados. Entonces, o bien analíticamente también podemos hacer una corrección por temperatura. Entonces, pero para no hacer eso, si quieren, ¿qué hacen? El agua que sale del suelo en Santa Cruz está aproximadamente 26 grados de temperatura. Entonces se pone en baño María, en un recipiente más grande, y se le pone hielo hasta alcanzar, equilibrar la temperatura de 20 grados. En ese caso no necesita hacer corrección por temperatura, el resultado. Ahora, si no quiere hacer eso, entonces hay métodos, justamente ustedes tienen que leer el manual para entender el método, si no, no van a poder hacer el ensayo. Entonces hay una secuencia, ¿no es cierto? Una receta que dice haga esto. Entonces ahí van a saber cómo lo van a corregir por temperatura. Además, las lecturas que hagan acá hay que corregir por menisco, porque ustedes saben que si yo pongo acá, aquí va a haber un poco de menisco, no va a ser totalmente horizontal, sino va a haber un menisco. Entonces ese menisco también hay que corregir, para sacar, digamos, los otros. No influye mucho, pero para que sea más exacto, hay que hacer corrección por menisco y por temperatura, por correcciones. Entonces va haciendo la lectura y luego utilizando estas formulitas, va a calcular la altura equivalente. Entonces, la ecuación es, la velocidad es igual 2 veces el peso específico del fluido, del peso del agua con la solución, y esto es el peso específico del agua pura. Entre 2 veces la viscosidad del fluido. Todo esto multiplicado por D, que es el diámetro de la partícula, sobre 2 todo al cuadrado. Entonces, de esta fórmula se deduce y llegamos a esto, a 18 por la viscosidad, por la velocidad, por el peso específico del suelo, por el peso específico del agua. Entonces, esto nos da el diámetro equivalente. Entonces, lógicamente, para llegar a esto tenemos que hacer un cierto procedimiento que ustedes van a leer en el manual, paso a paso, hacer el seguimiento para hacer el ensayo. Cuando hagan este ensayo, les recomiendo, en un solo grupo hagan, tal vez, ¿no? Digamos, si ustedes creo que han formado 4 subgrupos, entonces agarren, entre todos hagan un solo ensayo y traten de usar una muestra que no sea muy arcillosa, que tienda a ser limo. Porque para que hagan más rápido el ensayo, si no, se van a pasar todo el día no terminar el ensayo. Bueno, entonces, una vez realizado esto, entonces, lógicamente van a determinar el diámetro equivalente, estas partículas que les va a permitir prolongar la curva que se obtuvo por el método del tamizado. Pueden prolongar la
la longitud de la curva con diámetros menores. De eso se trata. Pues por favor, entonces se recomienden, o sea, la recomendación, leanlo primero bien el ensayo, las recetas de cocina que se dicen que para esto. Con eso van a entenderlo bien cuando vayan a clases, porque si no van a estar en la luna, no van a saber nada. El leerlo. La receta no cambia. Simplemente que se van a fijar en el modelo del hidrómetro. El hidrómetro tiene modelo tanto. Esta recomendación estaba para el hidrómetro que tenemos en el laboratorio, que está en el manual, está para el hidrómetro que existía, no sé ahora cómo de repente han cambiado con los nuevos equipos que han llegado. Eso hay que verificarlo. Entonces, si hacen en grupo, entonces hay que decirle al auxiliar o bien al encargado del laboratorio que le haga algo demostrativo para que lo haga rápido. Porque lamentablemente, como han informado muchos grupos, porque no pueden estar mucha gente en el laboratorio, entonces por esa razón tienen muy poco tiempo, pero háganlo y que ensayo. Bien. Eso sería entonces en cuanto al hidrómetro. ¿Ya compraron su texto de laboratorio o no? Sí, ingeniero. Ya. ¿Cuál han comprado? ¿El que está donde Elías o yo mandé un manual que publiqué para el Instituto de Investigación? No sé si yo el año pasado se los envié. El de Elías yo lo compré, ingeniero. Ya. De todos modos, yo le voy a mandar el manual. Es una pequeña corrección que hay que hacer la primera parte, una equivocación de letra. Después está ya, si quieren, pidan una copia, si quieren, está ya en forma de libro. En el Instituto de Investigación de Tecnología tienen un disco. Grábenlo y lo pueden imprimir, tamaño libro, más chico. Está un poquito más amplio que lo que compraron de Elías. Pero igualmente de Elías está también tanto suelo 1 y suelo 2. Igual es decir, solo que en el otro está en colores, que se por eso. Pero está casi parecido. Poco cambio tiene. De todos modos voy a mandárselo al auxiliar una copia de eso para que se los envíe. Para que quiera sacar, saca, lo pueden imprimir. Bien. Eso sería en cuanto entonces a la granulometría. Bien. Continuaremos con otro tema. ¿O tienen preguntas hasta aquí? No, ingeniero. Ya, entonces continuamos con esto. Ya. Bueno, primeramente, para hablar de suelos, voy a hacer un recuerdo, pese que ya hablamos. Los suelos se dividen en dos grandes grupos, que son suelos granulares y suelos finos, que son los limos y las arcillas. ¿En qué se diferencian estos dos grupos? En que uno no tiene plasticidad ni tiene cohesión. Y el otro tiene cohesión y tiene plasticidad. Bueno, entonces, ¿por qué la diferencia del comportamiento, digamos, de estos suelos? Por ejemplo, si yo agarro en una mano una arena seca, digamos, y le echo agua, y hago una bola, se me va a desmoronar, ¿no es cierto? Se va a desintegrar, no mantiene su forma. ¿Por qué ocurre eso? En cambio, si yo tengo arcilla seca, en polvo, y le voy a echar agua y le voy a mezclar, le puede dar cualquier forma, ¿no es cierto? Y no se va a desintegrar. Entonces, ¿cuál será la diferencia? ¿Por qué es ese comportamiento diferente de uno con el otro? Es simple. Cuando vimos en la anterior clase, cuando vimos los tipos de agua, ¿no es cierto?, una partícula, resulta que tenemos, en un suelo tenemos el agua higroscópica, que está internamente en el núcleo de la partícula, y tenemos el agua
libre, que está en los espacios vacíos. Tenemos el agua capilar, que sube por los conductos, por los intersticios, ¿no es cierto?, capilares que tiene el suelo, que se llama agua capilar. Tenemos el agua adherida, o agua absorbida con D, de absorción, de pegarse, o agua adherida, si usted quiere llamar. Esa agua adherida es justamente lo que da la propiedad de la plasticidad y la cohesión. Bueno, la suma de todas las aguas se llama agua de constitución. Pero hablemos ahora de agua adherida. Resulta que la partícula de la arcilla, que es negativo y positivo, es un dipolo. Y la partícula de agua también es un dipolo, positivo y negativo. Entonces resulta que como la disposición de la arcilla está en signo contrario con respecto al signo de la partícula de agua, entonces se atraen. Entonces, por eso se llama adherida. El agua se adhiere a la partícula sólida, se pega. Ese pegamento, ¿no es cierto?, hace la unión entre dos partículas. Entonces, esa fuerza eléctrica, ¿no es cierto?, de atracción eléctrica molecular, eso es lo que le da la propiedad de la plasticidad y de la cohesión. Si no, entonces no hubiera, la arcilla no se pegaría, no hubiera nada. Entonces, justamente ese fenómeno de la plasticidad que nos da, vamos a medir plasticidad mediante los límites de Atterberg, este tema. Voy a permitir ensayos empíricos para medir qué tipo de plasticidad tiene, plasticidad baja, media o plasticidad alta. Y además nos va a hacer entender el comportamiento del suelo, ¿no es cierto?, cuando está en estado natural, y también permitir corroborar si el suelo es normalmente consolidado o suelo preconsolidado. ¿Qué quiere decir normalmente consolidado? Supongamos que vamos a hacer un estudio de un estrato que está, que se lleva 4 metros de profundidad. Pues digo, bueno, y ese suelo que está es una arcilla, digamos, arcilla, y bueno, entonces un suelo normalmente consolidado, ¿qué quiere decir? Que ese suelo que estamos estudiando nunca en su vida histórica, geológica, soportó sobrecargas mayores a la sobrecarga actual del terreno. Y son 5 metros de altura, estuvo hace muchos años, mucho tiempo, entonces nunca se produjo una consolidación por aplicación de mayor carga. Entonces son suelos relativamente blandos, con mucha humedad, etcétera, no sé, pocas resistencias, etcétera. Es un suelo normalmente consolidado. Y el suelo preconsolidado es aquel suelo, de forma que esté a la misma altura, 5 metros, con arena encima, los 5 metros, digamos, pero antiguamente, ¿no es cierto?, en su vida histórica, ya soportó sobrecargas mucho mayores que la sobrecarga actual que está soportando. Entonces, ese suelo consolidado ya expulsó todo el agua de sus poros y por tanto casi es seco, poca humedad y además resistente, duro. Entonces eso ya terminó de asentarse y expulsar todo el agua de sus poros. Ustedes ven, si no me creen, ven a Torno o vayan un poquito más allá del puente Urubó, saquen un pedazo de arcilla de arriba del río Pireí que está pasando miles de años y van a hacer determinan su humedad, van a ver que está próximo a cero esa capa de arcilla. Es un suelo preconsolidado, seco, y ha pasado algo durante, no sabemos desde qué época. Entonces el suelo preconsolidado es eso, que ya soportó sobrecargas mucho más grandes que en su vida anterior. Por lo tanto, ese suelo ya es duro. Bien, entonces las arcillas, lógicamente, aquí lo vamos a medir por eso, ¿no? Entonces, para poder medir estos valores, un señor que apellidaba Atterberg hizo métodos empíricos. Eso lo hemos llamado límites de Atterberg o de consistencia.
Vamos a leer aquí, y dice, existen suelos finos que al ser remoldeados, cambiando su contenido de agua, adoptan una consistencia que se les denomina plásticas. A estos suelos se los ha llamado arcillas. En cambio, los suelos granulares no tienen esta particularidad, porque no tienen plasticidad, tampoco tienen cohesión. Por causa de su estructura cristalina, forma aplanada, los minerales arcillosos tienen fuerzas superficiales muy grandes que predominan sobre las de la gravedad. Estas fuerzas superficiales atraen las moléculas de agua hacia las arcillas. Ve aquí como estaba hablando, eso se llama agua de absorción o agua adherida, si quiere. Y sus propiedades y comportamientos son muy diferentes a los ordinarios, en el caso de las arenas. La arena tiene agua ordinaria, entonces usted la arena la aprieta un poco que el agua sale violentamente, ¿no? Entonces no se pega el agua. Entonces el agua ordinaria, agua de absorción, confiere a las arcillas sus propiedades cohesivas y plásticas. Por otra parte, podemos indicar que las arenas más finas no absorben agua. De ahí, no, cuando estoy hablando con D, fíjese, no estoy hablando con B, no es absorber, sino absorber agua. De ahí su falta de plasticidad y falta de cohesión. Bueno, ahora, ¿cómo lo definimos? Los límites del terreno de consistencia. Los límites han sido diseñados para servir como indicadores de las propiedades de la fracción de arcilla. Bien, en términos generales podemos definir por consistencia, lo que estamos hablando aquí, el grado de cohesión de las partículas de un suelo y su resistencia a aquellas fuerzas exteriores que tienden a deformar o destruir su estructura. Eso se llama consistencia, y justamente estos ensayos que vamos a ver ahorita nos permite determinar esos valores. Bien, ahora si vemos en un esquema así, si lo saturo un suelo, va a estar como un líquido viscoso. Pero si a ese suelo le voy quitando agua, va a pasar del estado líquido al estado plástico. Entonces, a la frontera que pasa el suelo de un estado líquido al estado plástico se llama límite líquido. Y si el suelo está en estado plástico, le sigo quitando agua, va a pasar al estado semisólido. Este límite que de paso de este estado al otro estado de plástico al semisólido se llama límite plástico. Entonces, este campo entre el estado plástico, ¿no es cierto?, entre el límite líquido y el límite plástico, nos determina el límite plástico. El límite plástico viene a ser la diferencia entre el límite líquido menos el límite plástico. Entonces, por definición, en ningún caso el índice plástico puede ser negativo. Siempre tiene que ser positivo o próximo a cero, pero no negativo. Bueno, entonces, si de este estado semisólido le pasamos al estado sólido, a la humedad, ¿no es cierto? A esta humedad se llama límite de contracción. Pero ¿cómo lo definimos al límite de contracción? El límite de contracción es aquella humedad con el cual el suelo deja de contraerse. No quiere decir que el suelo es totalmente sólido, como dice aquí. Que está semisólido, que está sólido. Pero sin embargo, cuando llego al límite de contracción, yo tengo todavía una cierta humedad, pero el suelo ya no se me contrae. Si ustedes ven la arcilla, en cualquier lugar, y pierde humedad, inmediatamente aparecen grietas, ¿no es cierto? Pero esa grieta no quiere decir que la humedad de ese suelo que ha dejado ya de agrietarse esté completamente seco, sino tiene una cierta humedad. Esa humedad con la cual el suelo cesa de contraerse se llama límite de contracción. Entonces, para nosotros los ingenieros civiles estudiamos más que todo esto: tres límites: límite líquido, límite plástico y límite de contracción. Ahora en este esquema le estamos viendo, fíjense, aquí tengo un volumen 1, el estado, o sea, el límite líquido, le voy quitando, va a llegar al estado plástico, quitando más agua, va a llegar al límite de contracción. Todo esto justamente estamos midiendo el peso del agua, ¿cierto? Y aquí estamos midiendo el volumen. Entonces va a llegar un punto que el volumen, en este punto, fíjense, el volumen es constante.
Pero sin embargo, aquí en el límite de contracción todavía hay humedad, hay agua. Entonces esta agua de acá, aquí es el límite de contracción. Entonces ya en este caso el volumen del suelo ya no va a cambiar aquí. No es que se haya compactado, sino simplemente que esa propiedad de encogerse, de achicarse del agua, del suelo cuando pierde humedad, el arcillo estoy hablando. Entonces llega un momento en que ya no se contrae más, pero aún tiene esa humedad. Esa humedad se llama límite de contracción. Todo es humedad. Esta es humedad, humedad y humedad. Bien, entonces eso sería los límites de ACRB. Pero en realidad, los límites de ACRB son 5. Nosotros vamos a estudiar 3. Entonces tenemos el límite líquido, 1, límite líquido, límite plástico, límite de contracción, hay otros 2 más, que es el límite de cohesión y el límite de pegajosidad. El límite de cohesión es el límite de cohesión es el contenido de humedad con el cual los tesones de suelos son capaces de pegarse unos con otros. O sea, se pegan los tesones. Es más que todo para la agricultura aplicada. Y el límite de pegajosidad, que indica el límite de pegajosidad es el contenido de humedad con el cual el suelo comienza a pegarse a la superficie metálica, ya sea como el arado, la cuchilla, lo que sea, ¿no? Pues, por ejemplo, si vamos a arar unos para sembradío, entonces no podemos quitar encima del valor del límite de pegajosidad, entonces no podemos meter el arado porque se va a pegar toda la tierra, se va a pegar en los arados. Entonces es la humedad que se determina en qué momento podemos manejar sin que se pegue el suelo en las cuchillas. Eso es que, como dice, esta condición tiene importancia práctica para el ingeniero agrónomo, ya que se relaciona con la capacidad del suelo para adherirse a las cuchillas o discos de arado cuando se cultiva el suelo. De repente a nosotros nos puede salir alguna vez cuando usamos romplado, por ejemplo, para desintegrar los tesones, que se ve cuando estamos haciendo pavimentos. Entonces puede hacer esto. Bien. ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ingeniero. Ya, como ya no tenemos mucho tiempo, voy a hablar simplemente ahora de cómo se prepara el material para hacer estos límites. Es importante la temperatura de secado. Por ejemplo, cuando tenemos un suelo, lógicamente, para hacer el ensayo previamente hay que secar la muestra. Entonces, antes de secar la muestra, antes de realizar los ensayos para secar la muestra, hay que tener cuidado de que si ese suelo tiene materia orgánica o tiene calizas. ¿Cómo lo detectamos? A simple ojo. Si tiene caliza, puede ser, también puede ser de magnesio, ¿no? Que suelos que tienen bastante contenido de magnesio. Es un color blanquecino. Pero el magnesio no hay mucho problema, pero si es caliza, sí. Cambia sus propiedades de plasticidad cuando se hace el ensayo, cuando se eleva la temperatura a más de 50 o 60 grados. Porque hay que tratar de que el secado de la muestra antes del ensayo tiene que estar a una temperatura menor a 60 grados. Entonces, para probar, ¿no es cierto? Ahora, si es una de materia orgánica, lógicamente va a ser negruzco o color gris. Además, el olor, tanto húmedo, huele a pescado. Entonces, se identifica previamente. Entonces, ya el laboratorista, el técnico, tiene que saber. Si tenemos ese tipo de suelo, entonces hay que tratarlo con cuidado. El secado, antes de hacer los límites, hay que tener cuidado. Ahora, si no puedo identificar, agarro unas gotas de ácido nítrico y le vierto sobre la muestra. Si hay efervescencia, entonces significa que tiene caliza o tiene orgánico. Si no reacciona, entonces totalmente inorgánico. Entonces puedo usar para mis ensayos temperatura hasta 100 grados de temperatura, para secar antes del ensayo. Ahora, si no, tengo que secarlo al horno si quiero, pero a baja temperatura. Puedo secar a 50, 60 grados o al aire libre. Para no distorsionar
justamente sus cualidades plásticas. Además, su expansividad también de los suelos, porque los suelos pueden ser, las arcillas pueden ser expansivas, pueden ser dispersivas, y pueden, bueno, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, cuando es expansiva? Significa que cuando coloco una humedad determinada y le incremento humedad, el suelo se hincha, se cambia de volumen. Y el otro caso, ¿no es cierto? Cuando agarro una arcilla con una cierta humedad, parece una arcilla normal, común, y si le vierto agua en exceso, va a pasar, se va a desintegrar, se chorrea eso. Eso se llama dispersión. Y justamente esta equivocación de expansividad y de expansividad cuando uno hace una carretera, puede tener deformaciones muy grandes cuando fluctúa la humedad en la época de lluvias, la arcilla capta agua y al incrementar su humedad se hincha, se expande. Por eso se llaman suelos expansivos. Puede llegar a deformarse bastante altura. Por eso después de mucho tiempo, muchas veces en carreteras aparecen ondulaciones. Ahí puede ser que haya habido una arcilla expansiva o de repente hubo consolidación. La consolidación es cuando se asienta, cuando pasan las cargas, poco a poco se va deformando. Posiblemente haya manchas, ¿no es cierto?, de suelo, ¿no es cierto?, arcilloso, con otra cualidad y que no fue muy bien tratada. Entonces se va achicando, va disminuyendo su volumen. Otro caso es se va hinchando. Entonces puede haber de esos dos extremos, hinchamiento o asentamiento. Ese asentamiento gradual en función del tiempo se llama consolidación. Y el otro, ese que se hincha, se llama fuerza de expansión. ¿En qué se mide esas dos deformaciones? Es vamos a ver en suelo 1, perdón, suelo 2. Yo puedo determinar con qué presión puedo contrarrestar a la presión de hinchamiento. Porque la presión de hinchamiento es grande, pueden levantan plataforma de camino. Entonces, muchas veces, ¿no es cierto?, cuando se trata, digamos, supongamos que un lugar tenga una arcilla expansiva, hay dos formas, sacarlo, y si no hay cómo sacarlo, entonces hay que ponerle un peso, de tal modo que contrarreste a la fuerza de expansión. Y eso se determina mediante un aparato que se llama el equipo de... ahorita me voy a acordar. En vez de hacer el ensayo de consolidación mediante el edómetro, la consolidación del asentamiento se mide mediante el consolidómetro, o también llamado edómetro. En cambio, entonces, ¿qué estamos midiendo? ¿Con qué fuerza, con qué presión se va a deformar, se va a achicar el volumen? En cambio, en el otro, al contrario. ¿Con qué presión puedo contrarrestar la presión de hinchamiento? Entonces, es un ensayo diferente al del ensayo del edómetro. Eso se llama el equipo de... No me voy a acordar, no me acuerdo bien el nombre. Ya, entonces son dos cosas diferentes. ¿Ya? Y eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, justamente esas cosas se determinan durante este tipo de ensayos cuando estamos trabajando con los suelos. Por eso si le puse alta temperatura antes de ensayar, pues ya le cambié sus propiedades plásticas. Yo no vuelvo a eso, está normal. Entonces ya estoy trabajando con suelo alterado antes de hacer el ensayo. Ahora, si no hay de relación, perdón, de acción a las pruebas que hago, si tiene orgánico, si tiene caliza, qué sé yo, entonces tranquilamente puede trabajar a 100 grados centígrados de temperatura para secar y luego lo desmenuza el material para hacer los ensayos. ¿Qué se quiere hacer? Bien, entonces, ahora la dispersión. La dispersión es también hay ensayos para hacer el ensayo de dispersión.
Lamentablemente en los programas no está, pero les voy a sugerir yo como trabajo extra de investigación para que me hagan los dos métodos para determinar la presión de hinchamiento y la dispersión de las arcillas. ¿Cuándo es importante la dispersión? Por ejemplo, si ustedes están haciendo un canal de vestido, digamos, resulta que uno dice, bueno, aquí es arcilloso. Entonces, no va a pasar nada, le doy un talud, qué sé yo, de 60 grados, no pasa nada, no veo problema. Y le ponen justamente la colchoneta, ¿no es cierto? Y bueno, resulta que por X motivo sube el agua, se satura el suelo y se escurre con el contacto del agua. Y por tanto ya hay oquedades. Poco a poco el agua, la arcilla se va yendo, no está controlada, de repente no la han puesto ni siquiera geotextil. Entonces detrás de la colchoneta en los canales hay vacíos, porque la arcilla se dispersó. Pasa la lluvia y que sea otra vez material duro, pero siendo ya seguido el material. Entonces en otra lluvia que hay, otra vez sube la altura del agua, hay presión lateral, se cae el canal. Y eso por problemas de dispersión. Hay que hacerlo ensayo. Lamentablemente nuestros medios no piden, los que hacen canales, ensayo de dispersión. Deberían simplemente solicitan clasificar sobre el punto, pero no piden justamente algún ensayo que es necesario. Entonces hay métodos para determinar la dispersión de las arcillas. Bueno, lo que quería ver entonces justamente la importancia que tiene el secado de las muestras previo a los ensayos. Ya, ahora cuando hacemos preparamos las muestras, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desmenuzar previamente para la muestra seca. Desmenuzar significa no golpear, sino simplemente con un mortero y un mazo que tiene el mortero. ¿Conoce mortero o no conoce? No te hablando de mortero de cemento, ¿no? En el laboratorio. ¿A qué se llama el mortero? Sí, ingeniero. Para triturar material. Exactamente, para triturar material. Para desmenuzar, no triturar. Desmenuzar. Hay un concepto muy diferente. Triturar quiere significa romper partículas. Y desmenuzar. Y un mazo, ¿no es cierto? Con una punta de goma. Entonces, cuando se secan las muestras no se debe golpear. Hay gente cuando los pezones están duros pegan un combo y una plancha metálica, no se empiezan a golpear, están moliendo pues las partículas, entonces eso no está alterando la plasticidad de los suelos. Entonces desmenuzar significa colocar en el mortero, echar la muestra. Por eso al momento de secar la muestra hay que partirla con la mano en pedacitos para que sean pedacitos chicos. Entonces eso se agarra con mano, ¿no es cierto? Con el mazo, y se va girando, y hasta que se vaya desmenuzando poco a poco y tamizando en la malla número 40. Todos los ensayos que hacemos para los límites se utiliza el material que pasa en la malla número 40. Entonces 40 lo que sobra, ponemos el mortero, sucesivamente vamos desmenuzando poco a poco y tamizando, preparando ese modo del material. Una vez preparado ese material, entonces ponemos en un recipiente y le vertimos agua, la menor cantidad posible. Esa misma preparación sirve para hacer límite líquido, límite plástico y límite de contracción, para los tres. Entonces, ahora, una vez ya mezclado, ¿no es cierto?, para que se hidrate hay que dejarlo reposar por lo menos 6 horas o 12 horas. La norma se dice un poco más horas, pero a veces por el muro del tiempo a veces no espera mucho uno. Entonces hay que esperar siempre lo prudente para que durante el proceso del ensayo el suelo siga absorbiendo humedad, entonces va a dar tratado los datos. Cuando está hidratado significa que la partícula, en su núcleo interno de las partículas ya tiene humedad, eso se llama hidratado. Entonces eso no hace cambio durante el ensayo. Por eso es importante siempre esperar un buen tiempo.
Una vez hecho eso, entonces ya lo separamos para una porción para el límite líquido, otra porción para el límite plástico, otra porción para el límite de contracción. 3 muestras. Ponemos recipientes diferentes, los tapamos con un paño húmedo para que no pierda humedad hasta que hagamos otro ensayo. Bien, y con eso empezamos a hacer los ensayos. Bueno, hemos llegado hasta la preparación de la muestra. Ahora, la próxima clase, vamos a ver cómo se determina el límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción. ¿Ya? Nos quedamos aquí. Ya tenemos que ir hasta el cuarto, ¿no? La clase. Ingeniero. Ya, entonces, vamos a hacer los ensayos del límite de la próxima clase. No se me recuerda, por favor. Ensayos. Listo. Entonces quedamos acá, jóvenes. ¿Ya? ¿O alguna pregunta? Ya. Ya les mandé, yo creo, el cuestionario de este tema, ¿no? Vayan leyendo, por favor. Bueno, dejaremos aquí entonces hasta la próxima clase. Hasta luego. Sí, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.